Hola, buen día. Estamos aquí en nuestro devocional, pero yo hoy quiero hablarles sobre José. ¿Usted recuerda la historia de José? La historia viene en Génesis y habla sobre uno de los hijos de un hombre que tenía muchos hijos. Pero mire, lo curioso de esa historia es que este muchacho era el favorito de su papá. La historia cuenta que este hombre le regala una túnica colorida, ¿sí? Hermosa. Y los hermanos les da envidia y ellos a partir de ahí empiezan como a quererle arruinar la vida a José, ¿sí? Tanto así que sus hermanos lo venden y sus hermanos le dicen a su papá pues que no saben qué pasó, que desapareció, unas historias muy extrañas. Usted léalo, por favor. Pero mire, ¿por qué quiero contarle de esto? Porque al final el propósito que Dios tenía para José se cumplió. Si usted lee la historia, él llega a ser una persona muy, muy importante en un tiempo de hambruna en la ciudad donde él vivía. Y mire, quiero leer esto en Génesis, viene Génesis 2 del 1 al 8. Dice, los hermanos de José van a Egipto. Cuando Jacob se enteró que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. Si usted sigue leyendo la historia, pues José les da el alimento, bueno, los manda a llamar a su papá, a su otro hermano, y al final, realmente el lugar que Dios le dio a José es tan importante en la vida de los hermanos, porque no murieron de hambre. Le quiero contar esta historia porque a veces hay personas cercanas a nosotros, a usted, a mí, que están viendo que el propósito de Dios puede irse logrando en nuestra vida y vamos avanzando y eso genera una cierta envidia. Pero mire, si usted se siente así como José, atacado por alguien muy cercano, usted no pierda la fe ni la confianza en Jesús, porque al final dice la palabra que el Señor va a cumplir el propósito que tiene en usted. Así pasó con José. Lo vendieron, lo echaron al pozo, mintieron, pero al final el propósito del Señor era salvar a su familia, entre otras personas de Egipto, ¿verdad? Como cuenta la historia. Lean la historia de José, pero hoy dése cuenta que cuando alguien tiene envidia va a hacer muchas cosas para destruirnos o para que no lleguemos a lograr el propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Pero usted piense, el Señor está conmigo y Él me va a llevar al propósito. Pase lo que pase a su alrededor, lo que sea, el Señor cumplirá su propósito en usted. Así que hoy vamos a orar para que si usted se siente así atrapado, usted pueda ser libre y usted pueda decir, al final el Señor está conmigo defendiéndome. Vamos a orar sobre eso.
Señor, gracias, Señor, porque podemos confiar que tú eres Dios poderoso, quien tiene planes, Señor, planes para nosotros. Yo te pido, Señor, que pese a todas las circunstancias que estemos viviendo, circunstancias en la vida aparentemente difíciles, tú nos lleves, Señor, a alcanzar nuestro propósito, ese que tú has creado y pensado desde antes para nosotros. Yo te pido, Señor, que tú abras puertas grandes, grandes, Señor, para que podamos llegar a ese lugar donde tú quieres ponernos. Gracias por este día que ponemos en tus manos, creyendo, Señor, que vamos avanzando hacia tu plan para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, disfrute su día.